están, estimados amigos de este canal YouTube? El gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, han firmado un acuerdo por un desembolso que el FMI va a hacer de 7.500 millones de dólares en el mes de agosto 2023 a Argentina. Eh, 7.500 millones de dólares que van a servir para pagar en parte los cerca de 44.000 millones de dólares que la Argentina le debe solo al FMI, y con un nivel de reservas internacionales, o sea, capacidad de pago en dólares negativo, eh, cerca de 20.000 millones de dólares de caída de reservas, eh, y además con un periodo político, ¿no? Elecciones primarias y elecciones presidenciales en este fin de año, este trimestre final del 2023. Entonces, frente a eso, el gobierno, bueno, ha logrado este pequeño respiro, el gobierno argentino, que obviamente aspira con su candidato presidencial, que es el actual ministro de Economía, llegar a las elecciones con ese respiro, pero claramente las medidas que el ministro candidato señalan, pues solo son paliativos, ¿no? Nuevos impuestos a las importaciones, restricciones o nuevas restricciones a la compra de dólares, alguna mejora en el tipo de cambio exportador, pero su déficit fiscal sigue estando muy alto, o sea, los ingresos fiscales son menores a los gastos del gobierno, las reservas internacionales, que es el stock de divisas disponibles para pagos externos, están en negativo, y claramente la deuda de Argentina está muy por encima de la capacidad de pago del país. Entonces, ¿cómo hacer con una inflación de 3 dígitos, una situación casi ya de recesión y un terreno político movido por campaña electoral? Es muy complicado. Pero los amigos argentinos, que normalmente, y en todos los países ocurre, cuando un país va al fondo, se genera un debate político, ¿no? Alrededor del fondo, y es el causante de nuestros problemas. Pero en realidad no es así. Cuando uno recurre a un banco, cuando uno necesita un crédito. ¿Y cuando uno necesita un crédito? Cuando no le alcanzan en la familia o en la empresa o en el país los ingresos que tiene regulares para pagar sus deudas y sus compromisos operativos para seguir produciendo, seguir viviendo, etcétera. Entonces, uno no va al banco para que el banco le diga cómo debo hacer las cosas. Uno va al banco cuando ha hecho mal las cosas o cuando no es suficiente lo que ha hecho. Entonces, el esquema es al revés. El Fondo Monetario, que es una cooperativa internacional donde estamos todos los países del mundo que aportamos para que en situaciones de emergencia en nuestra balanza de pagos el fondo nos asista. Cuando uno toca la puerta del fondo, porque no es el fondo el que toca la puerta, sino el país el que toca la puerta, desesperado porque quiere recursos, ya no tiene. Entonces el fondo o cualquier banco le dice, muy bien, yo para darle ese préstamo le voy a dar una condicionalidad. A la familia le dice, a ver, deme la hipoteca de su casa, o dígame cuánto es lo que está ganando la familia, ¿no? A la empresa le dice, bueno, qué activos tiene o qué otros depósitos para poder hacer la garantía, para poder hacer digamos, la estructura financiera del crédito. Y al país le dice lo mismo. ¿Cuál es la política económica que usted va a seguir para tratar de mejorar su situación que el fondo no ha generado, ¿no? Entonces el fondo ha pedido que el déficit fiscal de Argentina baje a la mitad y que por lo menos, fíjense cómo está Argentina. Mis amigos argentinos que miran este video, la verdad que entiendo el problema que están pasando ustedes en un lindo país, pero con muchos problemas. Las reservas internacionales, dice el fondo, que por lo menos estén en 1.000 millones de dólares a fines de este año 2023. Una cifra insignificante para lo que es Argentina, comparada con otros países de América Latina. Perú, que es mucho más pequeño que Argentina, tiene 75.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y el fondo le está diciendo a Argentina, oiga, por lo menos tenga a fin de año 1.000 millones de positivo. Entonces, el orden de las cosas es el siguiente. El país tiene una política económica determinada.
y obviamente es afectada por temas internos y externos, pero es responsable de su política económica. Esa política económica no le permite tener los ingresos suficientes al gobierno. Entonces el gobierno, para tener más ingresos, se empuja hacia la inflación y la inflación está en 100%, ¿no? Y por otro lado, el Banco Central de Argentina tiene muy pocas reservas. Por lo tanto, el país en su conjunto y el Banco Central en particular no pueden afrontar los compromisos en dólares que tiene Argentina. Entonces, van a tocarle al primero que le tienen que tocar la puerta es al FMI, porque el FMI ya le ha prestado 44.000 millones de dólares a Argentina, que no se han pagado. Y el Fondo Monetario no hace condonaciones, por una razón, no es un banco comercial, es un fondo de todos los países. Tiene que regresar el dinero que se prestó para seguir prestando a otros países. Te pueden dar facilidades para pagar, pero nunca te pueden condonar. No es un banco privado. Entonces, aquí tenemos un problema. El fondo ha tenido un respiro, le ha dado un respiro a Argentina que ojalá llegue a octubre, el mes de la elección, pero no es suficiente. Y los amigos argentinos tienen que saberlo. La única forma de solucionar esto no es buscando más plata del fondo, sino no endeudarse más. Y para dejar de endeudarse hay que empezar a crecer. Y para crecer no solo tiene que haber una solución al problema de la sequía que está pasando Argentina, y es un país agropecuario muy fuerte, pero también tiene que haber una recuperación de la inversión privada, un mejor manejo de la inversión pública, y eso tiene que empujar a un crecimiento más sostenido, que ya no dependa de deuda, sino que dependa de ingresos vía tributos que la producción que crece genera. Esa es más o menos la ecuación. El gobierno que entre, hay tres candidatos que se perfilan con las mejores posibilidades. Uno que es del gobierno, otro que es de la oposición y otro que es un independiente que está entrando con un discurso muy disruptivo, Milei. Bueno, de los tres que pueda ser el próximo gobernante de Argentina, ¿está dispuesto a tomar las decisiones económicas que Argentina necesita o seguirán postergando el tema, complicando más el panorama? Ahí está el tema, estimados amigos argentinos. Y ojalá, por el bien de Argentina y de América Latina, que ustedes puedan salir de este tema para bien muy pronto. Gracias.